Shalom amigos, le habla Joseph, director de Eshaim. Estoy escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Eshaim, el árbol de las vidas, el árbol en el que fuimos hertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de un día más en este mundo y a su vez ver con nuestros ojos cómo sus misericordias se renuevan cada mañana. Pues cada día se le da la oportunidad al humano de reconocer a su Creador antes de partir de este mundo. Incluso el libro de Revelaciones en el capítulo 14 habla que los días antes de la llegada del Mesías en los mundos celestiales, en los cielos, habrá un ángel proclamando un evangelio eterno a todas las naciones, a todos los que viven en los pueblos, diciendo que deben temer y reconocer al que hizo todas las cosas como el único Dios. Y esto es bien interesante porque nos habla de un evangelio un poquito diferente al que Pablo proclamó y al que Yeshua proclamó. Obviamente el evangelio que Pablo proclamó a los gentiles era para los gentiles y el evangelio que proclamó el Señor Yeshua era para el judío. Evangelio que luego siguió Simón Pedro o Simón Kefa en arameo, proclamando a los de la circuncisión. Pero el libro de Revelaciones habla de un evangelio que iba a ser en los días de las pisadas del Mesías, los días de la aparición o el retorno, para nosotros los que creemos que ya se manifestó el Mesías, iba a ser un evangelio que se iba a proclamar en los cielos. Y usted diría, ¿se escuchará esto en voz audible? No necesariamente es así. Muy probablemente es un mensaje que está viniendo de parte de los cielos y está tocando las conciencias de las personas. Y es interesante notar que en el texto se habla de cómo hay que reconocer al creador de todas las cosas y temerle a él, el que hizo el mar, las aguas, todas las cosas que existen dentro de la creación. Un detalle muy interesante que se encuentra en ese texto. Ahora, como ustedes saben, este programa es de media hora y llega con el propósito de transmitirles a ustedes el camino de Dios. Es por eso que se llama así el programa. Pero no solamente lo basamos en decir que buscamos enseñar el camino de Dios, sino que buscamos que las personas conozcan el camino original que los discípulos del Maestro Nazaret proclamaron y por eso es que le llamamos el camino de Dios. Porque el Mesías cuando apareció habló a su generación de retornar al camino de Dios. Incluso Juan, el inmersor que preparó el camino antes de él, le hablaba a su generación de regresar al camino de Dios. Los discípulos que fueron escogidos por el Santo Maestro a ir a diferentes lugares del mundo y hablarles también al pueblo de Israel esparcido en diferentes lugares, al igual que Pablo, que fue enviado a los gentiles, hablaban de retornar al camino de Dios. Y ese es parte del mensaje del Evangelio. Y nosotros hemos entendido ese mensaje y por eso es que nuestro programa se enfoca a enseñar a las personas el camino de Dios. Ahora, ¿qué es el camino de Dios? Obviamente se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de la Sagrada Escritura, nos estamos refiriendo a los libros escritos por Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos los escritos que se conocen como Reyes, Samuel, Jueces, Josué. También tenemos los profetas y tenemos también los escritos nazarenos como testimonio de la aparición del Mesías. Ese es el camino que nosotros estamos llamando a las personas a conocer y retornar. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo largo de la historia, muchas de las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras cambiaron su sentido y se crearon nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que son contradictorias a la fe original. Y conociendo esto, nos hemos llenado de valor de hablar de las cosas que deberíamos regresar a conocer para poder entender las cosas que se hablaron después. Porque el Mesías no proclamó algo contradictorio a lo que Moisés proclamó. Si hubiese hecho eso, entonces no sería el Mesías. Incluso él mismo habló en Mateo de aquella persona que tenga la osadía de llamar pequeño o hacer insignificante las cosas que están escritas en la Torá, que se refiere al libro, los libros escritos por Moisés, pues sería considerado pequeño en el reino de los cielos. Así que así de severo fue el Mesías. Y si usted piensa que el Mesías dejó sin efecto las leyes de Dios, pues debe leer un poquito más adelante ese capítulo 5 de Mateo, porque vas a encontrar que él habla de el adulterio, habla del prójimo, habla de muchos mandamientos que se encuentran en la Torá y fue más severo que Moisés en cómo debía observarse el mismo, porque Moisés no habla nada de desear una mujer con el corazón por haberla mirado. Sin embargo, Yeshua dice que el que la mire y la desea en su corazón ha pecado delante de Dios. Eso no se encuentra en la ley de Moisés, quiere decir que el Mesías fue más severo en lo que respecta a la observancia de las leyes.
Y eso nos hemos dado cuenta leyendo los textos. Así que eso es lo que hacemos en este programa, llevarle a ustedes a conocer el Mesías de la Biblia y conocer los escritos que él citaba y el pensamiento que allí se narra. Así que con eso podemos comenzar nuestro programa. Si usted desea saber mucho más de nosotros, puede entrar al caminodelnazareno.com y allí va a encontrar diversidad de enseñanzas que le van a ayudar muchísimo a conocer cómo nosotros en Etz Chaim enseñamos las escrituras. Ahora, vamos entonces a hablar un poco de lo que hemos discutido en toda la semana. Es importante que usted sepa que nos encontramos primero hoy en el día 18 del mes de abril del año 2021 y con esto nos encontramos en el mes de Iyar del calendario de Gilel II. Esto equivale al segundo mes del calendario tradicional judío que hoy en día se observa. Y el jueves pasado fue el día de la independencia de Israel y a la misma vez, el jueves pasado tuvimos la oportunidad de estudiar. Los jueves nosotros damos clases. El jueves pasado, día 8, estuvimos hablando de qué es el Evangelio, que se encuentra en nuestra página web eschaim.com, lo puede buscar y lo va a encontrar. Pero este jueves pasado comenzamos una serie de estudios de un libro que no se encuentra en nuestras Biblias, pero los apóstoles del Mesías lo citaron y se conoce como el libro de Enoc. Hay muchos libros muy importantes que no están en nuestras Biblias porque los que escogieron el canon encontraron cuáles eran los más importantes para efectos de la fe. Y obviamente usted mira el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, se encuentran en la escritura, hasta Malaquía. Y luego encontramos que se escoge el canon del Nuevo Testamento, que no debería haberse llamado el Nuevo Testamento, porque si usted mira el nuevo pacto que habla Dios en Jeremías 31, no habla de un nuevo libro, sino habla de el libro, está escrito en el corazón de la persona. Mis leyes yo las escribiré en el corazón y en la mente de la persona. Así que el Nuevo Testamento no es realmente un Nuevo Testamento, sino es el testimonio de los discípulos del Mesías que se debió haber conocido como los escritos de los apóstoles o los escritos nazarenos, o los escritos de los primeros discípulos, por así decirle. Pero hay otros libros que no están en nuestra Biblia que los judíos de la época de Jesús conocían muy bien. La época del Segundo Templo contiene mucha literatura muy interesante que consideramos que una persona que quiere estudiar la escritura de forma seria, debería tomar el tiempo para leerlo porque hay muchas cosas importantísimas allí narradas que le va a ayudar a conocer mucho el mundo que rodeó a Jesús de Nazaret. Y entre ellos se encuentra el libro de Enoc, que sabemos que no fue escrito por Enoc mismo. En la época de su templo ocurrió un fenómeno muy interesante y es que para ciertos grupos la profecía había cesado. Y si la profecía había cesado, cualquier persona que tuviese la osadía de escribir y hablar de inspiración divina en esos escritos, pues estaba siendo, de cierta forma, se consideraba como una persona que estaba amenazando el sistema. Y cuando decimos amenazando el sistema, nos referimos, por ejemplo, a la autoridad del templo, quienes eran los saduceos en ese entonces. Entonces, eso trajo consigo que se escribiera mucha literatura y se le adjudicara nombre de personajes importantes en la escritura, porque su mensaje gira alrededor de esas personas, y entre ellos está el libro de Enoc. Y el libro de Enoc tiene varios libros, por así decirlo, valga la redundancia. Pues hay uno que se conoce, el primer libro de Enoc, el segundo libro de Enoc y hasta el tercer libro de Enoc. Sin embargo, nosotros conocemos por el descubrimiento y el análisis de los textos que el primer libro de Enoc es el más, el que debería estudiarse porque ese nos presenta el pensamiento de la época del Segundo Templo. Incluso de los capítulos 1 al 36 del libro de Enoc se dice que fueron escritos antes de la aparición del Mesías. Se dice que 150, en ocasiones 200 años antes del primer siglo. Y el segundo libro de Enoc, que realmente no es el segundo libro, sino que dentro de ese primer libro hay otra parte, más una segunda parte, que le llaman el libro de las similitudes del primer libro, el libro de las parábolas, la primera parte del capítulo 1 al 36, las parábolas, y del 37 al 91 o 71, si la memoria no me falla, es el libro de las similitudes. Y ese es el que estamos estudiando, el libro de las similitudes. Y en ese libro se dice que se escribió entre el año 50 o 30 antes del primer siglo hasta probablemente el año 50 o 60
de la era común o la era del Mesías, por así decirlo, para que usted pueda entender, antes y después de Cristo, como se conoce hoy día. Y ese es el libro que estamos estudiando, el libro de las similitudes. ¿Por qué? Porque en él hay mucho contenido de esa época que nos enseña el pensamiento que se tenía con respecto al Mesías. Y usted cuando lo lee, amigo, va a descubrir mucha similitud en Mateo, en Juan y en Revelaciones. Y por eso que lo estamos enseñando. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de estudiar del capítulo 37 al 40. Este próximo jueves no habrá clase, pero el 29 tomaremos nuevamente las clases y seguiremos leyendo. Y si usted quiere ver el video o escucharlo, si no tiene tiempo para ver el video, pero puede escuchar el video, le invitamos a entrar a nuestro sitio web elcaminodelnazareno.com porque allí se encuentra el mismo y hacemos un resumen introductorio y explicamos un poco o hablamos o comentamos de lo que estamos leyendo en los textos. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá que correspondía a la semana de estudio y la porción es doble. Por lo regular, estas dos porciones se estudian juntos, están muy relacionadas. Y la porción de la Torá se titula Tazria Metzora. Son dos porciones en una. Tazria, que es el nombre que se le pone porque comienza el texto hablando de cuando una mujer conciba, y la palabra concebir en hebreo es Tazria, y que realmente lo que dice es cuando una mujer dé a luz o saque de sí semilla o engendre semilla. Eso es lo que dice el texto. Un texto bastante interesante porque la mujer no da semilla. El hombre tiene que poner la semilla para que la mujer dé semilla. Y ahí es donde empieza la especulación de los sabios que comienzan a hablar de esto está hablando del Mesías porque habla de la mujer que dará semilla y es esa mujer de la simiente del capítulo 1 o mejor dicho, capítulo 3 de Génesis. Pero eso es tema para otro momento. La porción comienza en el capítulo 12, versículo 1 y termina en el 13:59. Y la segunda porción que se titula Metzorá, que es llamado el infectado o aquel que tiene la marca, empieza en el capítulo 14 del libro de Levíticos y termina en el 15:33. Y esas dos porciones son muy interesantes. Primero habla de la importancia de tener un estado de pureza ritual para poder estar cerca o participar o acercarse al santuario de Dios. Y habla de cómo la mujer que da a luz un varón pues tiene impureza ritual por 40 días y la mujer que da a luz una hembra tiene impureza ritual por 80 días. Es muy interesante porque la ciencia ha demostrado que estos números van a la par con la realidad de una mujer que da a luz. Incluso yo lo viví de forma personal con mi esposa. Yo tengo un varón y una nena. Y en el varón el tiempo fue 40 días y en la nena realmente fueron 80 días. Se prolongó más el proceso de su limpieza. Pero para efectos bíblicos no se consideraba realmente que la mujer estaba en un estado pecaminoso, sino que simplemente para efectos del santuario, de acercarse al lugar de la morada de Dios. Recordemos que en el libro de Levíticos gira alrededor de lo que ocurre en el último capítulo de Éxodo. Dios desciende del monte, habita en la casa que construyeron los israelitas y esa morada, haciendo su morada en ese lugar, él llama a Moisés para darle las instrucciones correspondientes a cómo los israelitas deben conducirse para poder el Eterno, para que el santuario del Eterno no los rechace, la morada de Dios entre ellos no sea abandonada. Y hay un concepto muy importante dentro del texto que se llama las leyes de Tajor o Tamei. Tajor puro, Tamei impuro. ¿Puro en qué sentido? ¿Impuro en qué sentido? En el sentido del santuario. La persona se consideraba impura para estar cerca del santuario si tenían una condición que se consideraba de realmente no apto. Eso es lo que significa impuro, no apto. Y puro significaba apto. En este caso, la mujer, en el texto que estamos leyendo de Génesis, o mejor dicho, Levíticos 12, la mujer que daba luz, pues no podía eh, acercarse al santuario hasta tanto se completara los días de su purificación. Y esto es bien interesante porque entonces la persona iba a estar prácticamente, se iba a considerar distanciada de Dios por ese periodo de tiempo, porque no podía tener contacto con la divinidad en ese estado que se encontraba.
Este texto, amigo, conocer esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los escritos de los apóstoles, los escritos de los nazarenos, encontramos el relato de una mujer que tuvo flujo de sangre por mucho tiempo. Incluso estamos hablando de 12 años. Y yo estaba hablando sobre este tema el día de ayer, porque si usted mira el texto, 12 años con flujo de sangre significa que esa mujer tuvo 12 años lejos del lugar de la morada de Dios, el templo en Jerusalén, y para la conciencia de ese antiguo israelita, porque tenemos que leer los textos de la mentalidad del pueblo que recibe la revelación. Nosotros no podemos, tenemos que respetar el texto y su pensamiento, no podemos intentar ajustar el texto a nuestra realidad sin comprender primero la realidad de ellos. Imagínense cómo se hubiera sentido esa mujer 12 años en ese estado, 12 años que no iba a poder tener relación alguna con la morada de Dios, el lugar del templo. Y ella se iba a considerar a sí misma como rechazada por Dios. Hablaba yo sobre ese tema ayer y le mostraba que eran 36 veces. ¿Por qué 36 veces? Ya mismo me va a entender. 36 veces esa mujer perdió oportunidades de poder participar de cercanía a Dios en las convocaciones divinas que se encuentran en el capítulo 23 de Levíticos. Porque el Eterno dice que 3 veces al año los israelitas tenían que presentarse al lugar de su morada. Y el ella estar en ese estado no podía estar en ese lugar. Así que de cierta forma la mujer se consideraba a sí misma rechazada por Dios. ¿Y por qué? Porque no tenía pureza ritual. Y ese fundamento, por eso entramos a lo que hemos hablado en programas anteriores, la importancia de estudiar a Moisés para que podamos entender lo que estamos leyendo en los escritos nazarenos. No podemos coger los escritos de los discípulos, el Nuevo Testamento y comenzar a crear doctrinas sin primero conocer el origen de lo que se está hablando. Y aquí vemos un caso muy interesante de una mujer que no tiene pureza ritual, por consiguiente no puede participar de cercanía a Dios, se consideraba ella a sí misma rechazada por Dios. Y vemos cómo milagrosamente ella toca el borde del manto, el borde de lo que se conoce como el talit en el lenguaje hebreo, el borde del manto del maestro y queda sanada del flujo de su sangre. Para un antiguo israelita o un judío moderno, leer esto es muy significativo. ¿Sabe por qué? Porque para ellos representaría que esta persona, Jesús de Nazaret, es el Mesías prometido que haría todos los impuros puros. Se hablaba dentro del pueblo de la llegada del Mesías que haría que todos aquellos que no pueden acercarse a Dios, que no pueden tener relación alguna con Dios, tenerla a través de la purificación que el Mesías traerá hacia ellos. Porque si usted lee el libro de Moisés o las leyes de Moisés, que son las leyes de Dios realmente, usted va a encontrar que el Eterno establece unas reglas para estar cerca del lugar de su morada. Así que para esta mujer es muy significativo, mejor dicho, lo que le está sucediendo en ese momento y a la misma vez habla de cómo la llegada del Mesías le abriría la puerta a los que no podían acercarse a Dios, poder acercarse por medio de él o la sanidad que él traería, mejor dicho, hacia los impuros. En esta misma porción se habla de una afección muy misteriosa que se conoce como el Zarat. En la Biblia que usted tiene, en el capítulo 13, usted va a leer lepra, pero no es la afección conocida como, que ocurre por el bacilo de Hansen, no es esa afección moderna que usted conoce, sino que es una afección bien misteriosa, amigos. ¿Por qué es bien misteriosa? Aunque usted lo tiene traducido como lepra, cuando usted mira el texto y comienza a ver lo que se narra allí, usted va a encontrar algo muy misterioso. Primero, el texto te dice que la afección ocurre en la piel de la persona. Y eso pues podría ser bastante lógico para nosotros para efectos de la medicina. Pero luego el texto dice que le podría también aparecer en la ropa y es donde uno empiezan las sospechas misteriosas. ¿Cómo es posible que una afección o una enfermedad se manifieste en la ropa de la persona? Incluso esa ropa había que quemarla en fuego si se, si se manifestaba esa afección allí. Y también se habla de esa afección manifestarse en la casa donde tenía que haber una inspección y tenía que removerse las rocas o las piedras o las paredes, sea lo que se haya afectado, para que no se regase por toda la casa. Y ahí es donde llegamos a la conclusión que esta afección es algo sobrenatural y viene del cielo, viene de Dios.
Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esta afección se manifestaba? ¿Por qué el Dios hería al pueblo con lepra? Pero no solamente el pueblo, tenemos el relato de Naamán en el libro de Reyes, que era un hombre que no era judío, que no era israelita, y también él fue herido con lepra. Y en el libro de Números, capítulo 12, vemos a Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que también fue herido con Sarat, con lepra. Y tenemos que preguntarnos por qué el Eterno, por qué Dios, este castigo divino se manifestaba sobre la persona. Y el secreto de comprender esto está en entender el libro de Levíticos al principio. Usted va a encontrar que el libro de Levíticos establece una serie de sacrificios y ofrendas que la persona debía traerle a Dios si quería acercarse a Dios. Incluso la palabra corbán viene de esa raíz que significa aproximación, algo que se le acerca a Dios. Y el lugar más cercano que podían los israelitas tener ante Dios era el altar que se encontraba en el patio de la tienda del encuentro. Así que ese era el lugar de aproximación más cercana a Dios en lo que respecta al servicio divino. Luego venía el lugar santo, que solamente podía entrar los sacerdotes, y en el lugar santísimo una vez al año el sumo sacerdote. Y esa es la porción que vamos a estudiar la semana próxima, el de Yom Kippur. Pero en esta afección es muy interesante porque para poder comprenderla tendríamos que ir, amigos, a analizar eh, cómo la Torah no prescribe, nos dice, mejor dicho, que la persona que cometiese una falta dentro de los sacrificios, se encontraban los sacrificios por el pecado. Si la persona cometió una falta, esa persona voluntariamente tenía que ofrecer una víctima luego de arrepentirse de haber cometido la falta para lograr la reconciliación con Dios y preservar esa armonía entre el santuario y el pueblo. Pero la persona tenía que reconocer que había cometido esa falta y para efectos del sacerdote, el sacerdote iba a saber por el tipo de sacrificio que se está ofreciendo que la persona está reconociendo que ha pecado delante de Dios. Y eso era algo que la persona voluntariamente iba a hacer. Pero ¿qué sucede cuando una persona peca en secreto o hace algo que nadie lo ha visto y se queda callado y no hace nada? No, voluntariamente no reconoce que peca. ¿Qué sucede con esa persona? ¿Será que esa persona se salió con la suya y podría hacer lo que quisiera hacer sin ningún problema? Porque mientras nadie lo ve o en su corazón desea la destrucción de su prójimo o hace cualquier cosa, ¿verdad? Contradictorio a los mandamientos de Dios y no ofrece la víctima ante los ojos de las personas si nadie lo ha descubierto en su maldad, en sus acciones impropias, iba a ser una persona que era santa. Oye, ese hombre nunca peca, porque las ofrendas que hace son ofrendas de agradecimiento, ofrendas de aproximación, pero ninguna ofrenda por el pecado. Ahí es donde entra en escena esta afección que se conoce como tasería, y la persona que era afectada se conocía como el metzorá, el leproso. Esta afección ocurría por razones de acciones que esa persona hacía contradictorio a los mandamientos de Dios, que Dios lo afligía con esa afección para que se diera cuenta, para que todo el mundo afuera que lo viera en esa afección, supiera que él había sido investido por la ira divina porque había hecho algo incorrecto y no lo estaba reconociendo. Esa es la razón por la cual el Eterno hería a esa persona. Incluso era una vergüenza para esa persona porque esa persona dice el versículo 45 del capítulo 13, que los vestidos del leproso tenían que estar rasgados, su cabeza desgreñada, se tapaba el bigote y pregonaba entre todo el pueblo mientras caminaba, impuro, impuro. Y eso es una vergüenza. Es interesante, ¿no? La persona oculta sus pecados, sus acciones incorrectas, de acuerdo a la ley de la Torá, y Dios manifestaba esa afección para que ante los ojos de todos viera que era un sepulcro blanqueado, que por fuera se veía muy kosher, muy bueno, pero realmente por dentro estaba podrido. Y esto Dios lo hacía por amor, porque el deseo del Eterno es que el humano corrija sus caminos, que el humano no ande en caminos incorrectos que lo va a llevar eventualmente a la muerte. Por eso que decimos que el pecado, la paga de la transgresión, la paga del pecado es muerte. Así que esto Dios lo hacía por amor, para que la persona reconociese que había hecho algo mal y la persona eventualmente se sanaba. Y entonces se hacía un ritual de restauración de la santidad de la persona con Dios, la consagración de la persona con Dios, y volvía y la persona regresaba a su estado. Yo comentaba ayer por qué hoy en día no tenemos este tipo de afección. Sin embargo, en la época del Segundo Templo tenemos evidencia de que esto estaba
Esto existía. Tenemos el relato de Lucas, donde Yeshua recibe a 10 leprosos y que durante el camino a hacer la purificación, como ordenaba Moisés, ellos fueron sanados. Y se habla del samaritano que regresa solamente a donde Yeshua. Es interesante, cuando conocemos lo que está en la Torá de Moisés, podemos encontrar el total sentido de lo que se está narrando aquí. Se habla de estos hombres que estaban en un estado leproso, es decir, estaban prácticamente aislados de la sociedad, lejos de Dios, estaban muertos, se consideraban muertos andantes, por así decirlo, y el Mesías los sana. Y esto es bien impactante, ¿sabe por qué? Porque esa era una de las señales de la aparición del Mesías. El Mesías sanaría al leproso. ¿Para qué? ¿Con qué propósito el Mesías sanaría al leproso? Para que el leproso pudiese nuevamente relacionarse con Dios. Ese es el fin de todo esto, amigo. Y entonces vamos a ver algo muy interesante. Y es que después de la muerte del Mesías y después de la destrucción del templo, no tenemos registro de personas leprosas con esta afección. Y si usted quiere saber cómo era la afección, le invito a leer el texto. Hoy en día lo que se conoce como, le llaman eczema, no es eczema. El Saraat no es eczema. Incluso el mismo texto explica lo que es un eczema y dice esto no es Saraat. Saraat, esa lepra, era algo bien diferente a lo que nosotros vemos hoy en día. No es el bacilo de Hansen, la enfermedad ocurrida por el bacilo de Hansen, no es eczema. Es algo bien misterioso. Perdón, que hoy no lo vemos presente y eso nos lleva a preguntarnos por qué. Ahí es donde entra uno de los grandes misterios que el maestro Nazaret enseña, y es que el Mesías, Dios prometió que con la aparición del mensajero del pacto, que es el Mesías, vendría consigo también el Espíritu de Santidad, que entre muchas cosas que haría, convencería a la persona de pecado. Lo que usted llama el Espíritu Santo, que lo traducimos en hebreo Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Santidad o el Espíritu del Santo. Por eso decimos el Espíritu de Dios. Y Dios había prometido que pondría el Espíritu en el pueblo y nosotros, los de las naciones, por la gracia de Dios y la apertura que nos dio a través del Mesías, recibimos también ese regalo de Dios, ese don de Dios. Y dice los profetas que haría que el pueblo andase en sus caminos. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en la persona que ha confesado sus pecados ante Dios y ha creído en el poder milagroso de Dios en el Mesías, ha confesado que Yeshua es su amo, su Señor, Dios le ha dado el don del Espíritu Santo para que more en él, y entonces no hay necesidad de que Dios hiera a la persona con esta enfermedad para que se percate de que sus caminos están siendo errados. Cuando en él mora un espíritu divino que proviene de Dios, que le va a decir, estás haciendo algo incorrecto. Arrepiéntete, no sea que si no lo haces, entonces él sacará a la luz tus pecados ocultos y caerás en vergüenza. Y la vergüenza viene siendo un bien. ¿Cuántas personas no han hecho cosas que son escondidas, que están en los caminos de Dios, que son abominación ante los ojos del Eterno y siguen haciéndolo y están callados y no hacen nada? Y de repente el Eterno hace que salgan a la luz y esa persona cae en vergüenza, grandes ministerios se destruyen, personas pierden incluso hasta la fe en Dios por causa de eso, pero esa persona que fue afligida de repente reconoce el gran mal y busca con seriedad el camino de Dios. Algunos se apartan y no regresan más y ahí se exponen realmente a aquellos que vieron el camino de Dios como un negocio para su beneficio lucrativo, pero otros lo hacen con algo, con sinceridad. Y eso le puede pasar a cada persona. Y no es el deseo de Dios que eso ocurra, al contrario, es el deseo de Dios que usted, teniendo el Espíritu de Dios morando en usted, reconozca que ha cometido la falta y así no tenga que ser expuesto a vergüenza. Bueno, no tengo tiempo para más. Para mí es un gran gusto estar con ustedes aquí. Yo espero la semana próxima estar nuevamente en este programa. Así que les deseo una buena semana y que el Todopoderoso ponga sobre ustedes paz y sobre todas las cosas alumbre el rostro del Mesías en ustedes. Les hablo yo, soy el director Les Jaim. Que tengan excelente semana. Shalom.